La ONU en Uruguay. Alianzas para un futuro sostenible. Un podcast de Naciones Unidas en Uruguay para contarles qué estamos haciendo en pos del desarrollo sostenible del país. Buenos días a todos y todas, soy Irina Wilson y junto a José Peralta les traemos un nuevo capítulo del podcast La ONU en Uruguay, Alianzas para un futuro sostenible. Hoy nos encontramos para hablar sobre un tema que afecta a todos los niveles de la ciudadanía, las pérdidas y desperdicios de alimentos. Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo en el que, como decía Irina, vamos a charlar de la importancia de reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos para alcanzar sistemas alimentarios sostenibles, un problema que afecta a Uruguay mucho más de lo que uno se imaginaría. Cuando hablamos de este tema, nos referimos a los alimentos que se pierden o desperdician a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde la producción agrícola hasta el consumo final en los hogares. Para tirarles algunos datos, les cuento que en América Latina y el Caribe se desperdicia en promedio casi 70 kilos per cápita por año de alimentos, con un 15% de los alimentos disponibles perdidos anualmente. Son números muy altos. Esto implica, además de la propia pérdida de alimentos, que cantidades enormes de los recursos que se destinan a la producción de estos alimentos son utilizados en vano, y además que las emisiones de gases de efecto invernadero que se generan en la producción de estos alimentos también son en vano. Naciones Unidas, en el marco de la Agenda 2030 y en particular del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12, que refiere a producción y consumo responsables, trabaja para promover sociedades que adopten prácticas de consumo y producción sostenibles y así reducir a la mitad el desperdicio de alimentos para el año 2030. En este tema, en Naciones Unidas, son dos las agencias que se focalizan en este trabajo. Una de ellas es la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA. Se busca que para el año 2030 se reduzca a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial en la venta al por menor y al nivel de los consumidores, y se reduzcan las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha. Este tema de la pérdida de alimentos y sus desperdicios es algo que nos convoca y por lo general es motivo de conversación entre los uruguayos y las uruguayas. Por eso hoy traemos al estudio a Laura Piedrabuena, consultora de FAO para el apoyo a la estrategia de pérdidas y desperdicios de alimentos, y a Tomás de Klerk, el oficial de programas de la División de Industria y Economía del PNUMA. Ambos dos van a conversar con nosotros de diferentes temas. Me gustaría resaltar además que Tomás de Klerk coordina el Grupo de Trabajo Regional sobre Desperdicio de Alimentos, en el cual Uruguay es uno de los países líderes. Tanto Laura como Tomás van a conversar hoy y nos van a contar sobre las iniciativas que ambas agencias están desarrollando en Uruguay y en la región para combatir la pérdida y desperdicio de alimentos, así como las políticas que se están llevando a cabo en Uruguay sobre este tema que es tan importante y, como les decía hoy más temprano, afecta al país en diversas maneras. Le damos la bienvenida a ambos. Para comenzar, ¿por qué no nos cuentan a nosotros y a la audiencia sobre la importancia de manejar adecuadamente los alimentos y así reducir el desperdicio? Muchas gracias. Es un placer estar aquí. De mi parte, puedo comenzar diciendo que las transformaciones de los sistemas agroalimentarios están muy presentes en la agenda del sistema de la ONU en general. Y esto por su papel crucial en la aceleración de la Agenda 2030. En este contexto, el PNUMA, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en lo cual yo trabajo, tiene su papel en la integración del elemento ambiental en los sistemas alimentarios. Y eso es para avanzar la agenda a nivel global y regional y también proporcionar esta asistencia técnica a nivel nacional a los países miembros como Uruguay. El PNUMA lo está llevando a cabo a través de un enfoque múltiple o un enfoque, diría, integral, incluyendo primero sistemas alimentarios circulares, segundo, agricultura resiliente y positiva a la naturaleza, tercero, dietas sostenibles de salud, y luego hay unos factores habilitantes para sistemas alimentarios sostenibles, en lo que trabaja también el PNUMA, como gobernanza, como finanzas y datos también.
Y luego el tema de desperdicio de alimentos es crucial en cada uno de estos temas mencionados. Así, en términos de conclusiones introductorias y también por la necesidad de tener estas soluciones integrales en los sistemas alimentarios, cualquier cosa que hagamos en este espacio como PENUMA se hace de manera coordinada con otras agencias de la ONU como la FAO. Bueno, muchas gracias por la oportunidad y por el honor de tratar de poner un poco en claridad sobre este tema que es sumamente relevante. En Uruguay, digamos, la FAO ha realizado varias acciones apoyando, digamos, al país en lo que tiene que ver con las políticas públicas y con las capacidades nacionales en su fortalecimiento para el seguimiento y monitoreo de las pérdidas y desperdicio de alimentos, obviamente en conjunto con la institucionalidad nacional en el marco de la Agenda 2030. Y hemos trabajado con varios actores para desarrollar técnicas y metodologías para su medición en un tema que es muy amplio y que implica mucho trabajo, digamos, en combinación con diferentes actores y con diferentes metodologías para su abordaje. Quiero comentarles a la audiencia y agradecerle inicialmente a Tomás porque él se encuentra desde Panamá conversando con nosotros, de ahí la conexión telefónica que estamos teniendo también, y bueno, a Laura la tenemos acá cerquita nuestro en el estudio. Quería preguntarles a ambos, inicialmente a Laura, de qué hablamos cuando hablamos de pérdidas y de desperdicios de alimentos, porque uno tiende a creer que eso tiene una definición bastante concreta, pero cuando se pone a indagar hay como algo bien específico para poder decir al respecto, ¿verdad? Sí, si ven el tema es amplio, como lo mencionaba recién, es importante aclarar el alcance de un término y del otro, qué nos referimos cuando hablamos de pérdidas de alimentos y qué nos referimos cuando hablamos de desperdicio de alimentos. En cuanto, digamos, a lo que tiene que ver con las pérdidas, el rol más importante, digamos, es del lado del oferente de los alimentos y todos los recursos, digamos, que están asociados a la producción de esos alimentos y las decisiones asociadas a los proveedores. Y desde el lado de los desperdicios ya hablamos desde el rol de los demandantes y sus implicancias en cuanto a las decisiones que toman cuando adquieren un alimento. Laura, perdónate, te pregunto, sí. Hay una consulta. Cuando hablamos de oferente y de demandante, el oferente es aquel, por ejemplo, puede ser el productor, puede ser la gran Exacto. superficie que termina comprando esos productos al productor, y cuando hablamos de demandante estamos hablando del consumidor, digamos, del señor y la señora que van al supermercado, a la verdulería o a cualquier otro lado y compran esos alimentos, Y ¿verdad? adquieren el producto. Exactamente. Ahí, digamos, la pérdida y el desperdicio puede monitorearse no solo desde el lado de la cantidad, que quizás es lo que todos, digamos, nos imaginamos, sino también desde el lado de la calidad, pero bueno, desde el lado de los patrones de calidad es mucho más difícil para poder monitorearlo. La distinción es muy importante porque desde el lado de la política pública, saber cuando trabajamos con pérdida o cuando trabajamos con desperdicios, al ser actores distintos, los abordajes para cada uno de ellos, una cosa es trabajar con un productor y otra cosa es trabajar desde el lado del consumidor, ¿no? Las estrategias de abordaje para minimizar, para reducir, para prevenir las pérdidas y los desperdicios son diferentes según del lado del mostrador de que uno se ponga, ¿no? Y lo que acaba de mencionar Laura, eso es exactamente de lo que se trata. Y en realidad, durante mucho tiempo no nos dimos cuenta de la escala y del carácter masivo de la pérdida y el desperdicio de alimentos, ¿no? Ahora que empezamos a tener mejores datos, ya no estamos volando a ciegas en los puntos críticos del desperdicio de alimentos. es un tema muy interesante el que traen a la mesa, y sin duda es bien interesante el hecho de que se tenga que diferenciar entre pérdidas y desperdicios de alimentos. Para contarle a nuestros oyentes un poco más sobre ese tema, me gustaría preguntarles cuáles son algunos de los impactos que estas pérdidas y desperdicios de alimentos generan a nivel social y a nivel de producción también. En lo que llamamos en PENUMA la triple crisis ambiental planetaria del clima, de la biodiversidad y la contaminación.
A nivel global, el desperdicio de alimentos representa cerca del 10% de las emisiones a nivel global, y podemos estimar que es aproximadamente el mismo nivel en Uruguay. En Uruguay se pierden o se desperdician 1 millón de toneladas de alimentos al año. Un número que lo dice todo para mí es, si cuentas todos los alimentos que no se consumen, eso representa casi 30% de la tierra agrícola, también en Uruguay. Toda esta naturaleza, todas estas emisiones, todo este trabajo para producir alimentos que al final no alimentan a nadie. No sé si escucharon bien nuestros oyentes, pero estamos hablando de que se pierden o desperdician 1 millón de toneladas al año en Uruguay, nos contaba Tomás, y que eso representa cerca del 30% de la superficie de terreno de producción agrario. Son números muy importantes y son números bien interesantes a estudiar en el caso sobre todo de cómo combatirlos a la hora de que siga habiendo gente que pasa hambre en este mundo. Laura, ¿cuál es la visión de la FAO en esto? Bueno, desde el lado, digamos, de la FAO, también compartimos, como dice Tomás, el impacto ambiental, la huella ambiental que genera las pérdidas y los desperdicios de alimentos, pero también como competencia que trabaja la FAO, el tema de la alimentación y la seguridad alimentaria son 2 aspectos muy importantes, es decir, que hay una reducción de la disponibilidad de estos alimentos. Ustedes imagínense que estos alimentos fueron planificados para llegar al consumo humano, pero efectivamente no llegaron al consumo humano. En alguna parte de la cadena se perdieron por alguna razón. Entonces hay una cantidad de recursos naturales que fueron extraídos para la producción de ese alimento que en definitiva no llega al destino final. Y por otra parte también hay otros aspectos, otros impactos asociados a la economía, ¿no? Que también hay horas hombre que tiene cada uno de esos productos, hay empleos y también hay impactos en lo que tiene que ver con el Producto Bruto Interno, ¿no? A nivel de cada país. O sea que lo que se visualiza en cuanto al tema de las pérdidas y el desperdicio de alimentos es que desde el punto de vista de la sostenibilidad, de las dimensiones de la sostenibilidad, abarca todas las dimensiones y por eso es un tema muy, muy amplio, muy profundo y que tiene consecuencias muy importantes para la humanidad, ¿no? En el caso de Uruguay, la pérdida, digamos, para el año 2017 es este valor, pero más o menos, como para hacernos una idea, ronda los $600 millones anuales, esa pérdida de 1 millón de toneladas, ¿no? Bueno, ya que venimos hablando de cómo impacta a Uruguay este tema, comentanos cómo se viene desarrollando esta temática de la pérdida y desperdicio de alimentos en Uruguay. Sí, en el caso de Uruguay, la FAO, digamos, ha venido apoyando al país, como había comentado al inicio, en el fortalecimiento de las capacidades nacionales, sobre todo lo que tiene que ver con medición, por eso tenemos, digamos, estos datos que estamos contando ahora, ¿no? Esa línea de base se realizó en el año 2017 con fondos de la FAO y de allí en adelante, digamos, la FAO ha apoyado al país en diferentes monitoreos para de alguna manera poder medir, ¿no? Porque no se puede hablar de algo que no se toca, que no se ve, entonces necesitamos datos para saber de qué estamos hablando. También, digamos, la FAO ha apoyado al país en cuanto a la política pública, y ahí me parece que es importante contarles a la audiencia 4 hitos principales en los cuales, digamos, la FAO ha apoyado y ha dado seguimiento al país en cuanto a metodologías y a prácticas que pueden ser útiles. Los 4 hitos son el Plan Nacional de Gestión de Residuos. Es un hito muy importante. ¿Por qué es un hito muy importante? Porque allí en ese Plan Nacional de Residuos se prioriza un módulo específico para trabajar el tema pérdidas y desperdicio de alimentos. O sea, ahí es por primera vez que aparece en una planificación de la política pública un rol relevante de las pérdidas y los desperdicios de alimentos. En segundo lugar, un Comité Nacional de Pérdidas y Desperdicio de Alimentos, donde la FAO ya había apoyado un grupo anterior
a interinstitucional para el abordaje de las pérdidas y desperdicios de alimentos, que bueno, que ahora se transforma en un comité nacional, ¿no? Ya tiene otro nivel a nivel institucional. ¿Por qué un comité nacional? Porque implica varias miradas sobre este tema y por eso es importante que varios actores de la política nacional estén en la misma mesa. La construcción de la Estrategia Nacional de Pérdida y Desperdicio de Alimentos, que se lanzó en el 2023, es un hito súper relevante porque ahí decimos desde la planificación cómo abordar este tema, ¿no? De los diferentes ángulos, y ahora más adelante les vamos a contar un poco más de qué se trata esto. Y finalmente lo que se está trabajando en este último trimestre, que refiere a la Ley de Donación de Alimentos, también un tema súper relevante, donde bueno, una vez que las pérdidas y desperdicios de alimentos existen, ¿qué hacemos con ellos? Eso es una buena pregunta. Bueno, trabajamos en lo que tiene que ver con la donación de aquellos alimentos que están tienen características, digamos, de poder ser consumidos. Le pregunto a Tomás, ¿nos podrías contar un poquito más sobre qué es esta Estrategia Nacional de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos en Uruguay? Sí, en este contexto coincido plenamente con Laura, que vemos la Estrategia Nacional de Desperdicio de Alimentos como una buena práctica en la región y más allá. La estrategia es integral y es ejemplar tanto en el proceso de desarrollo, que involucra a todas las partes interesadas, y como también en el contenido incluido. Ahí hay 4 ejes de acción que son muy interesantes porque brindan una buena estructura dentro de esta estrategia. Primeramente, ¿qué se debe hacer como gobierno para permitir este cambio? Segundo, ¿qué deben hacer las empresas a través de la colaboración? Tercero, ¿qué deben hacer los ciudadanos? ¿Y qué se está enfocando en el cambio de comportamiento? Y finalmente, un punto 4, ¿cómo integrar también este principio de la jerarquía en el abordaje de las pérdidas de desperdicios de alimentos, en lo cual prevenir y reducir en origen es lo más sostenible, evitando a toda costa que los desperdicios de alimentos vayan a vertederos. Sí. Muchas gracias, Tomás. Tengo una pregunta para Tomás y que después pueda contestar Laura, que tiene que ver, estamos hablando mucho de la estrategia y vamos a seguir conversando sobre diferentes aspectos, pero les quiero hacer una pregunta bien para nuestros oyentes. ¿Qué se entiende por un desperdicio o una pérdida de alimento? Denos, si pueden, o si se les ocurre, un ejemplo claro, tanto a nivel del productor como a nivel del consumidor. Me imagino que como consumidor un típico caso es: yo veo una verdura o un alimento que tiene un aspecto raro, un aspecto no promedio, y lo desecho directamente, no me lo llevo a mi mesa por eso mismo. Pero me imagino que hay algún otro ejemplo de ese estilo. Tomás, si se te ocurre alguno, vas primero y en todo caso Laura va después. Sí, se tienen desperdicio de alimentos y ejemplos en toda la cadena de valor alimentario. Y es realmente tener esta visión o soluciones que deben ser integradas en una manera para reducir el desperdicio de alimentos. Sí, ahí digamos algo bien claro es el calibre y el color de la manzana. Cualquiera de nosotros nos encanta la manzana bien roja y con un calibre mediano. Bueno, pero el árbol no lo saca así, no saca todas las manzanas del mismo tamaño y del mismo color. Entonces hay una buena parte de esas manzanas, sobre todo las que son más pequeñas, que muchas veces no terminan saliendo al mercado, ¿no? Y entonces en ese caso, después de pasado un tiempo, obviamente estos alimentos que son perecederos empiezan, digamos, a descomponerse, ¿no? Pero eso, por ejemplo, puede ser un ejemplo claro de qué ocurre, o por ejemplo, también del mismo modo con las manzanas, digamos, que no son cosechadas del árbol, ¿no? Que luego caen al suelo y que no llegan al consumidor final, obviamente, terminan, digamos, en suelo y en un ciclo, digamos, un poco más largo vuelven nuevamente
a ser parte de la producción, pero en ese momento son catalogadas como pérdidas, ¿no? Pérdidas antes de la cosecha. Pero ejemplos hay miles. Cuando en la ladera algo, cualquiera de nosotros, se está descomponiendo, ¿qué hacemos? O lo tiramos a la basura, o en todo caso aquellas personas que realizan compost en su casa, bueno, lo ponen en el compost o tienen algún compost con lombrices, ¿no? En ese caso también es considerado un desperdicio. Yo lo compré para poder realizar un alimento, una comida, ¿no? Una cena, un almuerzo, y no lo utilicé, lo tiré. Entonces, en ese caso, ese alimento pasó a ser un desperdicio. Sí, coincido con Laura en estos ejemplos, con todos los actores. Y un dato importante para la acción es también a nivel de hogares, en lo cual realmente puede tener un impacto grande en reducir una huella de carbono a nivel de hogar también. Y estas acciones no solo benefician al planeta, sino también al bolsillo, que esto a nivel de hogares representa en Uruguay casi un 15,000 pesos por hogar por año de desperdicio de alimentos. Sí, en el caso, digamos, de la estrategia, llevándolo a los ejemplos, la estrategia no solamente es una herramienta de planificación de la política pública, sino que busca ser un marco de articulación y de acción, es decir, de tomar acción sobre estos ejemplos que estamos dando, ¿no? En todo lo que tiene que ver con sensibilización, con concientización, ¿sí? Son para la sociedad en su conjunto y para lo que podemos hacer cada uno de nosotros, que muchas veces nos preguntamos ¿qué es lo que podemos hacer yo? ¿No? ¿Qué es lo que puedo hacer? Bueno, puedo hacer muchísimo. Y bueno, y la estrategia, digamos, contribuye en eso, en visualizar ese tipo de cosas, ¿no? La estrategia también incluye 4 ejes de trabajo, que está bueno un poco mencionarle a la audiencia, que refieren al fortalecimiento y la integración de las políticas públicas, ¿no? Cómo integramos el tema de las pérdidas y desperdicios de alimentos a nivel transversal en toda la política pública. Lo que tiene que ver con las cadenas de valor, ¿no? Generar cadenas de valor responsables y sostenibles, ¿no? Y ahí tienen un abordaje muy importante, todo lo que se hace desde la FAO y desde las pérdidas de alimentos. La recuperación, la distribución y la circularidad de los alimentos. Esto es, una vez que existe la pérdida, cómo de alguna manera esas pérdidas pueden ser recuperadas, cómo pueden generarse una logística específica y de alguna manera trabajar en lo que tiene que ver con los destinatarios de estos productos. Y finalmente lo que tiene que ver con los cambios de comportamiento. Esto que decíamos, compramos un alimento que inicialmente lo planificamos para realizar una cena, pero terminó en el bote de basura. Bueno, ¿cómo podemos realizar cambios de comportamiento a nivel de todos los ciudadanos de forma tal de, bueno, vamos a comprar lo que realmente necesitamos? Qué gran desafío. Sí, totalmente. Gran desafío y ahí también las soluciones realmente deben ser integradas, ¿no? Y un punto ahí también, que estas soluciones requieren también sus incentivos financieros correctos para que estos cambios hacia prácticas de circularidad pueden darse. Por ejemplo, probablemente puede ser más barato arrojar desperdicios de comida en vertederos en lugar de enviar comida para compostaje o reciclaje. Y a menudo estas soluciones necesitan una inversión inicial bastante significativo para integrar la circularidad en cada etapa de la producción y del consumo de alimentos. Sí, ahí me parece que es importante también mencionar que el proceso de la estrategia fue un proceso muy rico, en el cual, digamos, participaron varios actores en esa construcción ampliamente participativa, dando, digamos, pie a los diferentes actores para que, bueno, comenten desde su perspectiva.
cómo ven el tema de las pérdidas y los desperdicios de alimentos y en qué espacios, digamos, ellos pueden integrar sus fortalezas, ¿no? Desde qué lado pueden aportar, ¿no? Y también hubo otro lado también muy interesante que refería a todo lo que tiene que ver, bueno, cuáles son las causas y cuáles son las barreras que están asociados en cada una de las etapas de las cadenas de valor, como para ver cuáles son las oportunidades de mejora y desde dónde, digamos, qué líneas de acción se podrían trabajar para modificar esta tendencia, ¿no? Creo que podemos hacer un poco, mirar un poco. La estrategia... Para que les voy a hacer un corte ahí. Hacerles vos ahí, o le hago yo un corte de una pregunta para que no queden tanto ellos entre hablando. Hacerle vos, hacerlo. Tomás, Laura, ¿me escuchan bien ahí? Les voy a hacer un cortecito en esta parte de párrafos para meter la tercera voz, como le decimos. Esta estrategia que mencionan Tomás y Laura parece abarcar diferentes aspectos bien sustanciales de la problemática que estamos hablando en Uruguay. Laura, Tomás, ¿por qué no nos cuentan un poco más de la misma y sobre todo cómo propone o qué mirada general propone en ese sentido, además de la mirada general, en dónde poner el foco, dónde poner algunas de las cosas más puntuales de la propia estrategia? Bueno, la amplitud del tema y de las diferentes de cadenas de valor, digamos, que están asociados a las pérdidas y desperdicios de alimentos. Ustedes imagínense todo el mundo de alimentos que están vinculados con las pérdidas y los desperdicios. Lo que se intentó fue realizar una priorización, es decir, bueno, tratar de marcar un rumbo en el cual, digamos, nosotros prioricemos algunas cadenas de valor para de esa forma, bueno, apuntar a algunas de ellas y poder realizar trabajos más específicos, más en profundidad para evaluar cuáles son las causas, cuáles son las limitantes y poder realizar como mediciones específicas en cada uno de los eslabones para estos alimentos, y en particular ahí se seleccionó la cadena hortifrutícola. La cadena hortifrutícola, digamos, tiene productos que en general se consumen en fresco, pero también, digamos, elaborados, pero en general, digamos, se consumen en frescos, donde ahí, bueno, seleccionaron dos alimentos en particular, que es el tomate de mesa y la manzana. Por otro lado, la cadena láctea, que también es una cadena muy importante en Uruguay, y ahí seleccionaron dos productos que son la leche y los quesos, y por último la cadena avícola, particularmente lo que tiene que ver con la carne de pollo, ¿no? Con los pollos parrilleros. La estrategia tiene un alcance temporal que es hasta el 2032, acompañando, digamos, el plan de gestión de residuos, y incorpora diferentes metas que son a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Con una visión hacia el 2050 para, bueno, tener como un horizonte un poco más lejos, ¿no? Porque hay algunos procesos que llevan mucho más tiempo de poder, digamos, empezar a ver algunos impactos. Ahí quiero también agregar al panorama más amplio de políticas en Uruguay estos vínculos con las estrategias climáticas nacionales también, porque sabemos reducir desperdicio de alimentos es una de estas soluciones climáticas más impactantes, ¿no? Y a veces incluso lo más evidente y factible a corto plazo. Por otro lado, en el mundo solo algunos países han integrado de manera integral la reducción de pérdida y desperdicio de alimentos en estas estrategias climáticas nacionales. En Uruguay, en la NDC, las contribuciones determinadas a nivel nacional, NDC por sus siglas en inglés, en realidad hacen referencia concreta a esta estrategia nacional de desperdicio de alimentos y a esta consolidación del sistema de información sobre pérdidas y desperdicios de alimentos. Pensando ya en... Perdón. ¿Esa voy? ¿A vos o yo?
Dale. Es bien interesante lo que estamos conversando con Laura de FAO y Tomás de PENUMA sobre el tema de desperdicios y alimentos. Quería contarle a la audiencia que este podcast es parte de una serie más grande que habla del trabajo de Naciones Unidas en Uruguay y las alianzas que hacemos para conseguir un desarrollo sostenible en el país. Y es por ello que esta pregunta viene bien vinculada a ese tema, y les quería preguntar, en lo que refiere al tema de políticas públicas, cómo la FAO y la UNEP apoyan dicha estrategia. Perdón. UNEP no, PENUMA. Les Sí, estamos es diciendo verdad. PENUMA. No me pongan UNEP en el guión. Te voy a pedir por favor. ¿Está? Sí. Perdón, Tomás, voy de vuelta. La enganché también. Hacele la mitad que lo edito. Esquivé tanta gente en esa charla. Dale. Es bien interesante No hay lo que problema. Laura y Tomás vienen conversando aquí con nosotros y comentándole a la audiencia sobre la importancia de cuidar el desperdicio de alimentos, la cantidad de alimentos que se desperdician y se pierden en Uruguay. Y dado que este capítulo es parte de una serie de un podcast que se llama La ONU en Uruguay, Alianzas para el Desarrollo Sostenible del país, me gustaría preguntarle tanto a Tomás como a Laura cómo la FAO y el PENUMA apoyan esta estrategia a nivel de país. Bien, lo que tiene que ver, digamos, desde la FAO y obviamente en conjunto con los compañeros de PENUMA, se ha trabajado, digamos, en todo lo que tiene que ver con los talleres multiactores para, digamos, recabar toda esta información que veníamos contando con referencia a las causas, a las limitantes, a la priorización de las diferentes cadenas. También estuvimos trabajando en lo que tiene que ver con una propuesta para la implementación de un sistema de monitoreo, ¿no? Cómo podemos realizar un seguimiento de las pérdidas en cada una de las cadenas priorizadas. Y bueno, y en cuanto a los logros, es importante destacar que la FAO ha generado una línea de trabajo sostenida en el tiempo, no solamente, digamos, en la estrategia, sino ya desde antes. La FAO venía trabajando con el país en cuanto a lo que tiene que ver con el monitoreo de las pérdidas de alimentos, la formación de recursos humanos nacionales calificados, que hoy son referentes a nivel internacional, no solo nacional, sino que internacional, en cuanto a este tema, la generación de relaciones de confianza con los técnicos de los diferentes instituciones públicas, ¿no? Los diferentes ministerios que trabajan este tema. La línea de base que se comentó recién con respecto a las pérdidas y desperdicios de alimentos también, digamos, en su momento fue apoyada por la FAO, y algunos estudios de caso también que se realizaron en manzana y en la cadena láctea también fueron apoyados con fondos de la FAO. Así que, digamos, se ha realizado todo un ciclo de varios años desde Naciones Unidas que se viene apoyando al país en este tema. Y de parte del PENUMA, podemos mencionar que Uruguay es uno de los países líderes en el grupo de trabajo regional sobre desperdicio de alimentos. Este grupo se inició en 2021 como una iniciativa conjunta del PENUMA a través de la iniciativa Go for Disease o Oportunidades Globales por los ODS, Go for Disease por sus siglas en inglés. Esta iniciativa trata de conectar iniciativas globales también en sistemas alimentarios con las necesidades y las soluciones regionales. Pero entonces estaba mencionando que este grupo regional es una iniciativa conjunta, porque en realidad no es un grupo PENUMA, es una alianza estratégica con la FAO, con el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y con WWF. En estos grupos de trabajo han desarrollado capacidades y facilitado el aprendizaje entre pares, entre los Estados miembros. Entonces, desde 21 hemos estado trabajando con Uruguay y los otros actores a nivel regional en la medición y la reducción del desperdicio de alimentos. En una primera fase se apoyó el desarrollo de planes nacionales de medición del desperdicio de alimentos, en colaboración con 9 países en la región y más de 100 representantes.
Y en realidad es increíblemente importante tener bases y datos sólidos sobre el desperdicio de alimentos a nivel nacional. ¿Por qué? Porque crea el caso para la acción. También rastrea este progreso y también ayuda a entender qué intervenciones funcionan y cuáles no. En la segunda fase de este grupo de trabajo regional el año pasado, en 23, nos enfocamos en el desarrollo de estrategias nacionales integradas para la reducción del desperdicio de alimentos. Y en ese sentido, el proceso de desarrollo del Plan Nacional en Uruguay está ahora sirviendo como un ejemplo para la región en este grupo de trabajo. Y ahí finalmente quiero mencionar también sobre este grupo de trabajo, también en combinación con la plataforma Sin Desperdicios del BID, que ahí buscamos en la región la creación de una comunidad de práctica, ¿no? Para el desarrollo de capacidad, del aprendizaje, sobre todo focalizado en soluciones. Y una vez más, la colaboración en este sentido es la única manera de abordar este desafío tan complejo, tan vasto como es el desperdicio de alimentos. Y como bien dicen, juntos somos más fuertes. En este sentido quiero agradecer también al país, a los actores en el país y a la FAO, no solo en Uruguay en realidad, pero en toda la región por este liderazgo y la colaboración en sistemas alimentarios. Bien, para ir terminando y dándole final a este capítulo sobre los desperdicios de alimentos, ya nos han comentado las acciones que se han tomado, las estrategias que se han delineado. Nos gustaría consultarles ahora a ambos sobre qué se piensa para adelante, qué se planifica trabajar próximamente sobre este tema en el país. Bueno, con referencia, digamos, a lo que está avanzando Uruguay, la estrategia nacional, digamos, hoy está en implementación, ¿no? En plena implementación, ¿no? En diferentes áreas. Y bueno, desde la FAO apoyamos al Ministerio de Ambiente y a las diferentes instituciones públicas que acompañaron la estrategia en su implementación, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con la generación de herramientas técnicas, de puentes con otros países, como comentaba recién nuestro colega de PENUMA. También en lo que tiene que ver con el fortalecimiento de las capacidades nacionales, continuando esta política nacional que Uruguay decidió realizar esta estrategia y ponerlo arriba de la mesa, ¿no? Trabajar, digamos, en lo que tiene que ver con hojas de ruta para la medición de las pérdidas y los desperdicios de alimentos en cada uno de los puntos críticos, en la construcción, digamos, de estudios piloto, para de alguna manera, a ir y como que en los estudios piloto ir encontrando cuáles son las barreras, ¿no? para implementar cambios. Eso también es muy importante, ¿no? Hay muchas cosas que se van analizando en los diferentes tipos de intervenciones que se pueden realizar, cuáles son los recursos que están disponibles para generar esas intervenciones y que en definitiva qué impactos generan no en todos los eslabones ni en todas las cadenas funciona de la misma manera. Por eso, digamos, los estudios piloto son muy importantes y a su vez contribuyen desde el lado de los actores de las cadenas de valor en generar sensibilización, concientización, ¿no? De lo que ocurre, de por qué las pérdidas y los desperdicios de alimentos son importantes, poder medirlas, poder monitorearlas y poder generar acciones para reducirlas y para minimizarlas y fundamentalmente prevenirlas, que eso es el aspecto, digamos, más desafiante, ¿no? ¿Cómo logramos prevenirlas? Sí, en ese sentido, como mencionó Laura, la implementación de la estrategia sobre pérdida y desperdicio de alimentos en el país acelerará el ritmo de avances en este tema, no solo a través del gobierno, sino también de las empresas y otros empresarios. Entonces, vamos a ir siguiendo en este tema.
También el 30 de marzo estaríamos lanzando el informe del índice de desperdicio de alimentos 2024, generando una nueva estimación de desperdicio de alimentos a nivel mundial, pero también examinando las opciones de políticas en todo el mundo y que podrían ser aplicables también a nivel de país. En ese sentido, en conclusión, reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos es de muchas maneras una fruta bajo del árbol en este impulso hacia el desarrollo sostenible y los sistemas alimentarios sostenibles, en lo cual apoyamos el país con el CENUMA también. Laura, Tomás, muchas gracias por participar, dar su visión y contarnos qué está haciendo parte de las Agencias de Naciones Unidas en Uruguay sobre un tema tan importante y mucho más de lo que la gente a veces piensa, como es el desperdicio y la pérdida de alimentos en Uruguay, en la región. Y a todas y todos ustedes les damos las gracias por estar del otro lado y los esperamos la semana que viene para un nuevo capítulo del podcast La ONU en Uruguay, Alianzas para un futuro sostenible. La ONU en Uruguay. Alianzas para un futuro sostenible. Un podcast de Naciones Unidas en Uruguay para contarles qué estamos haciendo en pos del desarrollo sostenible del país.